Muy buenas noches a todos nuestros amigos radioyentes que en esta hora están sintonizándonos. Centro Cristiano El Shaddai les da la bienvenida. Está con nosotros aquí Leonardo, Ángel, Iván y Margarita para compartir en este tiempo en que queremos, pues una vez más, sintonizarnos con ustedes, los que están por ahí en casita, los que van manejando ya de regreso a la casa, o a lo mejor algunos van para el trabajo o aún en el trabajo. Aquí estamos, Centro Cristiano El Shaddai, para tratar de compartir temas que son muy interesantes, que van de acuerdo a la vida práctica que hoy día necesitamos tener. Muchos conceptos de los cuales nos pueden beneficiar en nuestro ámbito espiritual, natural, en lo cual hoy más que nunca se necesita la dirección de nuestro Dios Todopoderoso, en quien nosotros hemos estado confiando, creyendo, y que todo lo que nosotros tenemos y traemos para usted en esta noche tiene siempre el sostén, la base de poder creer que hay un Dios que todo lo puede hacer y que hay una palabra la cual sostiene todo esto. Así que queremos darles la bienvenida, y si alguno está interesado con el tema que hemos de tocar, que en esta noche será el resentimiento, la amargura, el odio, aquí estamos para escuchar algunos temas, puntos, opiniones y cosas que podamos nosotros ayudar en lo que queremos compartirles en esta noche. Así que vamos a darles la bienvenida. Iván, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia que en esta noche nos acompaña. Bueno, el tema es muy interesante y creo que es un tema que en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar, y se trata de cómo comienza una herida o una ofensa. Leonardo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso con ustedes, y sí, pues vamos a estar hablando de un tema muy importante que tal vez a mucha gente no le gusta enfrentarlo, o trata lo más por evadirlo, que es acerca de las ofensas, de las heridas, la falta de perdón. Ángel. Buenas noches a todos, y yo creo que es un tema muy extenso, muy importante, porque sobre todo es algo que no solamente nos afecta a nosotros como padres, sino también como hijos, a los que ya tenemos hijos y a los futuros padres también, y pues esperamos que esto les ayude a ustedes a sobre todo a orientar también a sus hijos, a sus hogares, a sus esposas, y pues adelante, aquí estamos. Margarita, buenas noches. Buenas noches a todos los radioescuchas. Dios les bendiga. Esperamos que esta noche pues cada una de nuestras opiniones sean de bendición a su vida, y que pues ayuden a todo aquel que escuche a liberarse de todo lo que es heridas, resentimientos, y que podamos comprender pues que lo más hermoso que podemos hacer es perdonar a cualquier ser que nos haya lastimado. Buenas noches y bienvenidos. Así es, cuando nosotros recordamos a uno de los grandes hombres famosos en la Biblia, el rey David. ¿Quién no ha escuchado de David? En novelas, en películas, de todas formas lo han puesto a David. Y también pasó momentos bonitos, momentos hermosos, pero también pasó momentos difíciles. Y eso es lo que queremos contemplar. Él escribió una porción en la palabra donde él en un momento dado se sentía con este problema, con esta dificultad. Y su oración decía así: Dios, escúchame y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día en que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Y llama la atención esta última parte, dice: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Y llama la atención esa frase donde dice: mi corazón está herido. Y cuando estamos viendo este punto, aquí es donde queremos entrar con este tema, porque estas heridas son las que hoy en día nos damos cuenta, los que ya hemos caminado y los que hemos vivido experiencias y testimonios y ejemplos que tenemos de personas que han pasado por este proceso de una herida. No es directamente en el corazón, hablando en lo natural, en lo físico, sino es en lo espiritual. Entonces hemos visto y hemos cuestionado incluso psicólogos, psiquiatras, cuando les hemos dicho que llega una persona y va al doctor, por decir, y dice: pues necesito una receta o una pastilla o una inyección para mi herida, porque tengo resentimiento, tengo amargura, tengo odio, tengo un coraje contra esta persona, y deme algo. ¿Y qué le va a dar el médico? Absolutamente no le va a dar nada. El psicólogo también solamente va a identificar el problema, pero no va a encontrar la solución. Y aquí es donde nosotros queremos tratar este punto, porque aquí es donde nosotros nos hemos dado cuenta y hemos visto en testimonios de personas que han sido sanadas en esta herida,
que es en el corazón, pero hablando desde el punto de vista espiritual, y poder cambiar su forma de vivir, su forma de ser, y que nos hemos dado cuenta que todo esto va a tener que ver mucho con el pasado, con la vida de cada una de estas personas. Así que ponga atención, y de verdad está este tema muy interesante. Lo invitamos a que sintonice, y pues vamos a poner una melodía primeramente y después arrancamos de lleno con el tema que nosotros tenemos. Así que adelante por ahí la cabina. Conozco tu mirada, yo sé lo que te pasa. Tus ojos ya no miran como antes, tu sonrisa ya no es la misma de ayer. Ya ves que no es lo mismo, no estás tú convencido. Recuerda lo pasado, todo era diferente, no lo dejes al ayer. No dejes que se te acabe el amor, no olvides lo que Dios hizo por ti. No hay nadie en el mundo como Él, que te ame tanto, no lo hay. No dejes que se te acabe el amor, no olvides lo que Dios hizo por ti. No hay nadie en el mundo como Él, que te ame tanto, no lo hay. Conozco tu mirada, yo sé lo que te pasa. Tus ojos ya no miran como antes, tu sonrisa ya no es la misma de ayer. Ya ves que no es lo mismo, no estás tú convencido. Recuerda lo pasado, todo era diferente, no lo dejes al ayer. No dejes que se te acabe el amor, no olvides lo que Dios hizo por ti. No hay nadie en el mundo como Él, que te ame tanto, no lo hay. No dejes que se te acabe el amor, no olvides lo que Dios hizo por ti. No hay nadie en el mundo como Él, que te ame tanto, no lo hay. No dejes que se te acabe el amor, no olvides lo que Dios hizo por ti. Nadie en el mundo como Él, que te ame tanto, no lo hay. No dejes que se te acabe el amor, no olvides lo que Dios hizo por ti. No hay nadie en el mundo como Él, que te ame tanto, no lo hay. No dejes que se te acabe el amor, no olvides lo que Dios hizo por ti. Y estamos de vuelta entonces aquí con este tema que estamos mencionando sobre el resentimiento, la amargura, el odio. Y solamente queremos decirle, radio oyente, que todo esto siempre va a comenzar con una herida. Y que es una herida simplemente unas palabras no tan buenas dirigidas hacia nuestra persona o a otras personas, con lo que comienza el dolor, el efecto que puede producir. A veces hemos comentado en temas con respecto a matrimonios que, aunque también eso está mal, pero dentro de lo malo, a veces el poder ver como un hombre golpea a una mujer, pues ese golpe físicamente hablando, pues se te va en 2-3 días el dolor. Pero cuando te lo dice verbalmente es más difícil que salga ese dolor, esa herida. Y eso es lo que nosotros queremos decirle en esta noche a todo radio oyente, que considere este tema. Y si tiene alguna opinión, pregunta, duda, llámenos al 441
3000. Aquí estamos para responderle alguna pregunta que tenga y que con todo gusto lo haremos, porque son temas que verdaderamente no se tocan, no se hablan, no se contemplan. Y te vuelvo a repetir, amado radioyente, aún el psicólogo, aún el psiquiatra que tú quieras consultar, y aún si tú puedes decir, entre comillas, me suena un poco fuerte decirlo, con adivinos, con psíquicos, realmente no vas a encontrar respuesta. La única respuesta la vamos a mirar en este tiempo que hemos de contemplar este asunto. Así que comenzamos a desarrollar este tema. Iván. Cuando hablamos de herida u ofensa, podemos notar que lleva un orden. Y viene, bueno, primeramente el enojo, resulta resentimiento y después pasa a la amargura. El enojo se define como un disgusto o una molestia, y la ofensa es un insulto dicho o hecho. La ofensa causa una herida, y esta puede ser emocional o física, y también puede ser con o sin intención. Sí, no, ya lo comentaba pastor al principio, ¿no? Que es una herida, es todo aquello que nos causa dolor, es lo que algo nos ha lastimado en la vida, ¿no? Y normalmente las heridas, las ofensas vienen de gente a nuestro alrededor, de gente con la que tal vez convivimos todos los días, y por buena o sin intención, alguna vez sin querer somos ofendidos. Y ya sea que con buena intención o sin intención, al final la herida, el dolor está ahí. Y muchas veces, como decía Iván, comienza desde la molestia, y de ahí comienza a resentirse, a estar recordando a cada rato, no, pues esta persona me dijo cosas que no se tentó el corazón para decírmelas. Y también muchas veces pasa que nosotros nos ofendemos y la otra persona con quien nos ofendemos pues ni cuenta se da, o no sabe el daño que nos causó, y muchas veces la mantenemos y nosotros somos los afectados. Normalmente los que somos lastimados, y cuanto más duele la herida, es cuando son los familiares, más que los amigos, más que la gente de fuera. Pero realmente lo que más duele es cuando un familiar te lastima, porque es algo que está en tu carne, es parte de, como dice, sangre de tu sangre, y realmente nosotros ahí es donde nos duele más, por cuanto son familiares los que nos afectan, nos lastiman, y esas palabras son las que vienen a provocar en nuestro interior, que viene siendo el alma, donde está la mente, la voluntad y las emociones, y trabaja. Y entonces provoca ese resentimiento, provoca esa amargura, provoca ese odio, y ahí es donde se va alargando hasta producir rebelión, producir depresión, y llega a veces hasta el suicidio. Y eso es lo que nosotros queremos compartirle en esta noche a las personas que nos escuchen, que consideren este tema, que es muy delicado hoy más que nunca, cuando son palabras que se dicen, que te lastiman, y entran, se hace una herida pequeñita y se vuelve una identidad. Porque entonces, si lo miramos desde el punto de vista espiritual, así como existe el bien, existe el mal. ¿Y cuál es el trabajo del mal? Pues destruir. Entonces, dentro de este contexto espiritual, hay una lucha que vivimos todos los días entre el bien y el mal. Y obviamente aquí es donde nosotros reconocemos que solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, existe el bien, y que Él pudo vencer el mal en esa cruz hace más de 2000 años, cuando venció, aparentemente fue crucificado por todo el mundo de aquel tiempo, pero dice la Escritura que en esa cruz exhibió públicamente al enemigo y lo venció y lo derrotó. Entonces simplemente estamos viviendo en las épocas en las cuales el mismo enemigo ya vencido está tratando de, como en su último suspiro, ¿no? Como dando patitas de ahogado, porque ya fue vencido, pero sin embargo busca lastimar. ¿Y a quién quiere lastimar hoy? Al hombre, porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y como no pudo contra Dios, entonces ahora quiere atacar al hombre a través de la familia, a través del hogar. Y hay tantos ejemplos que hoy en día miramos y que vamos a contemplar algunos. Se les va a dar algunos ejemplos. Margarita por ahí tiene un ejemplo de cómo opera, cómo trabaja todo esto, para que nos ubiquemos y vayamos identificando cómo estas heridas nos pueden lastimar y nos pueden afectar en nuestra relación como familia, con la sociedad y con todo lo que se tiene que manejar en este tiempo.
Pues sí, como decía el pastor, tenemos un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención porque realmente es literal. Es como si cuando una persona nos hace una herida, es una bolsa como de, si ponemos algo ahí, hay una cosa que es muy cierta, que dicen que el aroma más fétido que puede tener uno olfateando en la vida es la descomposición de un cuerpo humano. Y después de eso, una papa de las comunes y corrientes que se descomponga, es un olor horrible, fétido, muy feo. Y es como si nosotros metiéramos en un costal o en una bolsa papas. Cada papa significa una herida que tú vas guardando. Y cuando tú llevas eso contigo mismo, que en este caso es dentro de ti mismo, tú vas cargando día a día con cada una de esas heridas que se van descomponiendo y que van haciendo que día a día pesen más y más y más y más. Y tú mismo te vas encadenando y vas cargando ese peso todos los días. Un peso que llega el momento en que ya no puedes con él, y es cuando definitivamente sientes que empiezas a experimentar lo que llamamos amargura. La amargura, el sentimiento más horrible que puede tener un ser humano. Recordemos un poco que las heridas u ofensas pueden ser causadas, bueno, hay algunos motivos y pueden ser de algunas personas, obviamente, bueno, más bien de muchas personas, de un ser querido, puede ser un amigo, un hermano, una mentira puede causar una herida, puede causar el resentimiento, algo mal dicho. A veces nosotros como padres a lo mejor cometemos el error de decir algo mal, puede ser maltrato físico, emocional, o un malentendido incluso. Sí, no, es muy importante, ya dentro de lo que mencionaste, es no pasar por alto bueno, que deberíamos, ¿verdad? Pero en el sentido de que muchas veces ignoramos eso y minimizamos, no me dolió lo que me dijo, como que nos sentimos muy fuertes, muy valientes, y comenzamos a esconderlo. Y en muchas ocasiones, a lo mejor hay un dicho muy común allá afuera, ¿no?, que dice, el tiempo cura las heridas, pero yo creo que si nos acercamos a algunas personas, nos van a decir, no es cierto, porque yo todavía traigo una herida causada hace 5 años, 10 años, 20 años, que ahí nos daría la razón de que no es el tiempo el que cura las heridas. Debemos de estar reconociendo y tal vez a lo mejor acercarnos a la persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que dijiste me hirió. Como decía Iván, a lo mejor las heridas las podemos hacer en nuestros hijos, ¿no? Tal vez en un momento de ira nos enojamos tanto que no medimos nuestras palabras y decimos palabras hirientes, y como lo que decía el pastor, son las que se quedan ahí. Y si uno no detecta a tiempo que uno ofendió a un ser querido, puede causar mucho daño. Así es, y práctico, quiero ser con nuestros radioyentes, una de las causas que puede provocar heridas es las relaciones rotas de un matrimonio, cuando se divorcian y luego los hijos salen afectados. Y me pongo a pensar en un cuadro donde los padres le digan a sus hijos, ¿saben qué? Pues nos vamos a divorciar y escojan con quién se van. Aparentemente suena tan práctico, tan fácil, tan sencillo, pero no saben en el corazón, en el interior del alma de los niños o de la persona que sale más afectada, cómo queda dentro de su corazón, dentro de su interior, ese dolor, ese resentimiento, esa amargura. Y por eso hoy vemos niños que se convierten en jóvenes adultos, donde caen en faltas, en errores, en tantas cosas que los tienen metidos en la droga, en el alcohol, en prostitución, por cuanto se desvían y se apartan, y por ese rechazo y por esa relación rota, por ese maltrato, por esas palabras que se dijeron, y aún en algunos casos hasta abuso sexual y violencia, se ha podido manifestar, se ha podido identificar tanto, que ha afectado a la sociedad, ha afectado a este mundo. Y por eso estamos viendo cuadros tristes, fuertes, difíciles. En las últimas noticias, no sé si algunos de ustedes se acuerdan de un jovencito que hasta salió en la televisión, que se grabó cuando hizo y provocó tantas muertes en una escuela. Y después él dice que porque en su infancia lo ofendieron, lo lastimaron,
le dijeron que era un ignorante, le dijeron que se fuera para su país, etcétera. O sea, tantas palabras que le dijeron que lastimaron su interior, que lo hirieron, que es el punto que queremos estar tomando, y luego vino el resentimiento, entonces viene la amargura y viene todo el cuadro que provoca. Por eso a veces hay familias que se quedan sorprendidos, pero es que si mi hijo, es que si mi hija era tranquilo, era pasivo, no se portaba mal, no hacía nada malo, pero no nos dábamos cuenta de lo que venía arrastrando de su pasado, una herida que fue provocada en aquel tiempo y que se fue dejando crecer sin considerarlo, y ahí es donde le diremos al final quién es la respuesta, quién es la solución para sacar esto. Exactamente, sí, bueno, aquí el tiempo pasa muy rápido y pues ya estamos listos para nuestra próxima pausa musical, y de regreso continuamos con el tema que estamos tratando aquí. Y aquí estamos de vuelta, y una vez más les recordamos, si gustan llamarnos al 441-3000, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier interrogante, aquí estamos para servirles. Centro Cristiano El Shaddai, donde estamos reunidos con una frase que la hemos hecho popular para nosotros, un lugar donde no hay religión sino relación con Cristo Jesús. Y aprovechando la oportunidad también para invitarlos, estamos cerca del aniversario 19 de nuestra iglesia, y estará con nosotros un invitado especial, Jaime Murrell, uno de los grandes cantantes a nivel secular en su tiempo en Panamá, que llegó a ocupar los primeros lugares en la radio, pero que ahora, conociendo también a Dios, pues es un gran hombre de Dios y que le canta a Dios y le ofrece sus enseñanzas y sus prédicas a Dios, que nos edifican para poder mejorar el sistema de vida en la sociedad en la cual nosotros estamos existiendo. Y pues volvemos al tema de las heridas, donde está el resentimiento, la amargura, el odio y todo lo que viene detrás de todo eso. Volvemos a recordarles que son circunstancias que afectan más que el cuerpo, afectan el alma. Y ahí es donde nosotros queremos trabajar en esta noche, para decirle que todos estos problemas que están en el alma
No hay otra solución más que la que le vamos a plantear al final, porque en el ámbito físico-natural no va a encontrar respuesta. Hemos tenido la oportunidad de compartir, de aconsejar a muchas personas que han llegado a nuestra iglesia con esa problemática de su circunstancia de herida, de resentimiento, de amargura, en casos de familia, en casos de amigos, en casos de la sociedad y aún hasta en casos donde estaban lastimados, heridos aún contra Dios mismo. Así que esté atento y pues seguimos compartiendo esto con nuestros amigos. Amigos Radio Escucha, en esta noche también queremos compartir una pregunta muy importante y esta es la pregunta: ¿qué pasa si no se trata una herida u ofensa? Entonces podemos ver que como resultado se vuelve resentimiento. Si no, la amargura es el resultado del resentimiento, ¿no? Es el estado airado del corazón y del espíritu de una persona que ha guardado un profundo resentimiento y se ha rehusado a perdonar. Ahí Ángel tenía un ejemplo. Me gustaría que lo compartieras, Ángel. Sí, pero primero vamos a ver qué es el resentimiento. Okay, porque hablamos que es el resentimiento, y esto es simplemente sentir una y otra vez y otra vez. Por eso se llama resentimiento. Pero ¿qué tipo de resentimiento es, verdad? Sobre todo es sentir algo mal, es tener en nuestros sentimientos algo dañado. Y un claro ejemplo es acerca de una persona que se encontraba moribunda y que pues nadie apreciaba porque era muy duro, amargo y hosco. Vivía en una cabaña destartalada en las afueras de la ciudad. Cuando iba a la ciudad dejaba en claro que no quería hablar con nadie y tampoco que nadie le hablara. Hasta los niños huían de él porque pues lógico, no, le tenían miedo. La gente se preguntaba por qué se había vuelto tan amargado y malo. Algunos pensaban que tenía alguna culpa secreta, otros estaban seguros de que había cometido algún crimen horrible y que era un fugitivo de la justicia, pero todos estaban equivocados porque no sabían o habían platicado con él para saber qué es lo que le sucedía. La verdad era que cuando era joven, un amigo le había ocasionado un daño grave. Estaba tan furioso que dijo: "Lo recordaré hasta el día de mi muerte", y así fue. Le contó a los pocos que le rodeaban ahí: "Lo he recordado cada mañana y he pensado en ello cada noche. He maldecido a este hombre 100 veces al día". Estaba respirando con dificultad para seguir hablando y dijo: "Ahora veo que mi amargura me ha comido el alma, mi odio no ha lastimado a nadie más que a mí mismo". Y dijo: "Sabe Dios solamente que esto se ha convertido en un infierno". Y más ejemplos que podemos dar en esta noche. Yo recuerdo de una mujercita que vino ante otro pastor y le contó el sueño y le dice: "Pastor, tuve este sueño. En este sueño estaba mi papá", dice la mujercita, "mi papá estaba en el pantano y se estaba hundiendo y estaba a mitad de su cuerpo ya sumergiéndose. Entonces alcanza a mirarme que yo estoy en la orilla y me dice mi padre: hija mía, ayúdame, sálvame, sácame, haz algo". Y yo le dije desde lo lejos de donde yo estaba y le dije: "No, muérete, muérete, púdrete, húndete, porque cuando yo nací, tú me tiraste a la basura". Entonces había algo ahí en el corazón de esta mujercita que efectivamente cuando ella nació pues fue despreciada, fue menospreciada, fue ese resentimiento, ese dolor que había en el corazón de ella, nace y se da en este sueño. Y se sigue hundiendo el padre y llega el momento en que le llega hasta el cuello y todavía el padre le dice gritándole: "Hija, por favor, ayúdame, perdóname, yo sé que hice mal, pero ayúdame porque no tengo la oportunidad de salvarme por mí misma, pero tú estás ahí, ayúdame". Y dice, y yo le volví a repetir: "Húndete, muérete, púdrete, porque cuando yo nací tú me tiraste a la basura". Entonces dice, estaba a punto de hundirse y de pronto aparece una soga, un cuello, en el cuello, una reata, algunos le dirán así también, o un cable, y un lazo. Y entonces ella se queda sorprendida en el sueño cómo ese lazo está atado al cuello de su padre y dice: "¿Y de dónde salió esto?". Y cuando empieza a mirar hacia dónde terminaba ese lazo, le dice al pastor, bien sorprendida: "Pastor", dice, "ese lazo estaba amarrado a mi pie". Y entonces ahí fue que desperté y le dice: "Pastor, ¿qué es eso?". Y pues simplemente el pastor le dijo: "Bueno,
Aquí lo que está sucediendo es que tú traes una herida, algo hizo tu padre, sí, me abandonó cuando era niña, y por eso sacaste y sentiste todo eso y le expresaste en el sueño, pero te das cuenta cómo Dios te está hablando y te está diciendo que tienes que perdonar, porque mira, si tú no perdonas, ¿qué iba a pasar? Se iba a hundir tu padre, y en esa soga, ¿quién iba a ir detrás de eso? Pues ibas a ir tú, porque estás atada a la pierna donde viste que estaba esa soga atada. Entonces, el hecho de nosotros tener ese resentimiento, esa amargura, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque tenemos la misma falla, el mismo error que tiene la otra persona, por cuanto no hemos sido capaces de soltar o de desatar, y que eso es lo que seguiremos explicando más adelante, que eso significa simple y sencillamente perdonar. Pero también va a ser difícil para muchos el poder entender lo que es el concepto del perdón. Pero ahí es donde comienza a manifestarse la solución de lo que queremos manejar en esta noche con este tema de resentimiento, de amargura, de ese odio y ese rencor que existen en la vida de muchas personas. Sí, ¿no? Así que como para recalcar, ¿no? El resentimiento es estar atado al pasado, ya lo decía, ¿no? Como en el sueño, que esta persona estaba atada a su padre, en cierta manera, y produce amargura, y en muchas ocasiones la amargura o el resentimiento causa más daño de lo que nos hicieron o de lo que se le ha hecho a una persona. Podemos decir que el resentimiento es como que perpetuar el dolor del pasado, y ese pasado pues está controlando nuestro presente. Efectivamente, el resentimiento destruye la amistad y la confianza, y además el resentimiento se va agravando porque alguien resentido empieza a tener ideas de venganza, o incluso hay personas que por resentimiento se han llegado a vengar y han hecho algunas cosas no muy agradables. Pues sí, Radio Escuchas, yo tengo un ejemplo de una persona que yo conocí, que el resentimiento que él albergaba en su corazón hacía que todo el tiempo, todos los días, esta es una persona que tenía un hermano, que este hermano pues era de los mayores en su familia, y como pues el encargado de poner orden con sus demás hermanos. Este hermano mayor pues golpeó en algunas ocasiones a esta personita, pues porque se portaba mal con su mamá, porque se portaba mal con su papá, y este muchacho fue albergando ese coraje, ese rencor, ese resentimiento dentro de él, de tal manera que cuando él fue un hombre empezó a prepararse yendo al gimnasio, y él decía que él iba a estar tan fuerte para poder enfrentar a su hermano y golpearlo hasta que se cansara, hasta que sintiera él que era suficiente todo lo que él le había golpeado para resarcir lo que su hermano le había hecho desde niño. Pero desafortunadamente él tuvo una lección, porque Dios no se lo permitió. Cuando él estuvo listo y la primera vez que regresó a su casa con su familia para pues cumplir con su cometido, este hombre llegó a encontrar a un hermano ya viejo, cansado, y que solamente pudo él inspirarle, pues no está bien ese término, pero lástima. Él no le dio la oportunidad, papá Dios no le dio la oportunidad de vengarse, de sacar todo ese resentimiento, y él entonces aprendió y comprendió que de nada sirve que uno esté gastando tanto tiempo en un resentimiento, cuando a veces lo más importante que tenemos es convivir con la familia. Esto nos enseña pues que necesitamos nosotros ocupar el tiempo mejor en sanar esas heridas y dejar esos resentimientos. Muchas veces cuando estamos resentidos y heridos, obviamente, sentimos que el resentimiento está justificado. Incluso a veces nos hace sentir superiores que el que nos ofendió, e incluso a veces hasta les llevamos la cuenta a cuántas veces nos ofenden, qué nos dicen, qué nos hacen, y pues muchas cosas más. Ahí es donde nosotros tenemos que identificar todo esto, y te podemos hablar de más cosas, pero yo creo que los ejemplos son más prácticos que otras más palabras que podamos decir. Y te puedo platicar del caso que tuvimos con una persona dentro de la iglesia misma, cuando
teniendo una visita de otra iglesia, vino la persona para colaborar y ayudar y trabajar en la organización. Le faltó el respeto a la persona. Entonces el líder viene conmigo y me dice, pastor, fíjese que pues esta persona le faltó el respeto y total nos los puede faltar a nosotros como somos de casa, pero esta era una visita y le faltó el respeto. Entonces me dice que había ese problema con esta persona y le digo, ok, venga entonces tráigamela a la oficina para platicar. Y muchas veces la gente se espanta cuando dicen vengan a la oficina pensando que siempre uno los va a juzgar o a criticar. Y no, es para buscar la solución. Llegó y nos pusimos a platicar y le dije, mira, lo único que queremos es ayudarte, el líder, la persona, y le dijimos, queremos saber qué es lo que te impide, por qué le faltaste el respeto a la persona. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué te llevó? ¿O te lastimó? ¿O te dijo algo? ¿O qué fue lo que tú empezaste a sentir para que le faltaras el respeto? Y el silencio era nada más. Entonces, de pronto es donde, conociendo la temática de este tema, fue que dije, voy para atrás, voy para su pasado. Entonces le dije a esta persona, ¿sabes qué? A ver, cuéntame. Como a veces usted que me está escuchando va al doctor, a veces no le gusta que le tomen la temperatura, que le pongan el termómetro acá, o tantas cosas le checan la presión y digo, uno dice, ¿para qué si a mí me duele esto? Pero siempre los doctores saben lo que están haciendo. Entonces también nosotros por ahí dijimos, vamos al pasado para encontrar dónde estuvo el origen. Entonces cuando le digo, a ver, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia con tu papi y con tu mami? Y cuando empieza a contar, ahí es donde nos dimos cuenta porque empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a llorar. Y la historia es la siguiente. Me dice que ella no tuvo a su papi, que se fue de la casa, su mami murió y quedó bajo la tutela de la abuelita. Y la abuelita dice, siempre me pegó, siempre me golpeó, siempre me trató mal. Entonces yo dije, cuando sea grande, a mí nadie me va a mandar. A mí nadie me va a obligar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que sé que debo de hacer. A mí nadie me va a mandar. Encontramos la razón, encontramos el origen, encontramos dónde estaba la herida e inmediatamente fuimos a la oración para pedirle a Dios que a través de Jesucristo, que es la respuesta, pudiera liberar y pudiera quitar y sacar todo eso. Le digo, radio oyente, en esa misma hora fue capaz de pedirle perdón a su líder y fue capaz de pedir perdón y soltar aún a esta persona que era su papá y su mamá para perdonarlos y poder ser libre. Hoy en día está en la iglesia contenta, feliz, alegre, porque después de tantos años de traer ese resentimiento, esa herida, esa amargura, pudo desatar y pudo ser libre. Entonces aquí es donde vemos que solamente la mano de Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, es como podemos salir de estas circunstancias, heridas, resentimiento, amargura, odio, por las cuales nosotros estamos tratando de decirle hoy en día a la gente que ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ni nadie en el ámbito natural lo podrá hacer. Solamente cuando se conoce verdaderamente y se tiene la relación con Jesucristo, el Hijo de Dios, podremos entender. Así que, mire, el tiempo se va rápido y vamos a una pausa musical más y inmediatamente seguimos con este tema. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Ya Jesús nos ha librado del poder del pecado. Con su muerte el vida nos dio, con su victoria todo transformó. Hoy por su sangre ahora somos libres de la condenación. Corazón, corazón, eres libre, corazón. Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor. Corazón, corazón, sal de tu prisión, eres libre del pecado.
corazón de latir. Y en él también está la fuerza para seguir. Ya conocimos muy bien la verdad, en él tenemos nueva identidad. Ya no hay cadenas del pasado, no, ya no llores más. Corazón, corazón, eres libre, corazón. Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas, por favor. Corazón, corazón, sal de tu prisión. Eres libre del pecado, no serás atormentado. Corazón, corazón, eres libre, corazón. Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas, por favor. Corazón, corazón, sal de tu prisión. Eres libre del pecado, no serás atormentado. Ya Jesús te libertó. Y volvemos una vez más, queremos recordarles, si gusta llamarnos 441-3000 con el área local 727 para poder escuchar alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante, alguna opinión sobre esto que estamos compartiendo en esta noche, que sea de beneficio y que nos ayude a buscar cada vez más soluciones que pueda verdaderamente beneficiar a nuestra gente que nos está escuchando. Así que seguimos por ahí, Iván, con este tema. Bueno, cuando antes de la pausa estábamos hablando de resentimientos, y en esta ocasión vamos a ver cómo el resentimiento se convierte en amargura, y la amargura es un sentimiento prolongado de resentimiento. Incluso podemos notar que la amargura afecta a la salud, afecta a nuestra mente, nuestra personalidad y algo muy 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 delicado, nuestra comunión con Dios. Y realmente esa amargura, una vez más, también la identificamos de dónde surge. Surge de, vuelvo a repetir lo que hemos estado hablando, pero de las relaciones de los padres en los hijos, donde existen esa falta de comunicación, donde se dan problemas típicos que hoy en día tenemos, y por eso hay esa amargura en donde ya no existe el amor como familia, sino hay un rechazo, hay un rencor, hay un odio, hay un apartamiento. Como vamos en día hoy en el ámbito americano, y lo decimos con todo respeto, cuando los jovencitos a los 18 años dicen, no, yo dando los 18, ahí nos vemos, y se van de la casa, ¿no? Entonces son circunstancias a veces que nosotros no lo miramos en el contexto nuestro como hispanos, pero que detrás de ese, a los 18 años me voy de la casa, hay una amargura, hay un resentimiento que surgió por esas malas relaciones también en el esposo, en la esposa, por esas malas relaciones que también surgen de persona a la organización, porque a veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado a compañeros de trabajo que están molestos con su supervisor, están enojados, están irritados, se despiden feamente del trabajo y tantas cosas que se dan? Y todo eso viene, y sobre todo a veces todavía esa misma amargura contamina a otros. Porque nosotros contaminamos. Conozco yo un matrimonio que el hombre era totalmente así amargado, y la mujer terminó siendo amargada por la misma contaminación, el efecto, y que también esa amargura forma paredes de aislamiento y termina con las relaciones rotas. Y hay efectos, como estaba mencionando a Iván, que esos efectos de la amargura producen relaciones que se terminan, causan temores, causan desconfianza, causan endurecimiento, se termina la relación matrimonial, y lo más triste a veces que estamos entendiendo hoy en día, cuando los médicos vas y resulta que te hacen análisis, estudios, rayos X y cardiogramas y tantas cosas que te hacen y no encuentran ningún rastro de la enfermedad, es que no es originada en el cuerpo, sino empezó en el alma. Por ese resentimiento, por esa amargura, hay enfermedades que no se pueden localizar, y que cuando tú sueltas, cuando tú perdonas, cuando tú sacas, cuando quitas ese resentimiento y esa amargura, viene la sanidad al cuerpo. Sí, podemos mencionar algunos síntomas, ¿no?, de
de personas amargadas. Tal vez las podríamos identificar porque siempre están criticando, se están quejando, se sienten enojados, son volátiles, ofensivos y en la mayoría su autoestima está muy baja y a razón de ello les gusta hacer sentir mal a los demás. La amargura puede transformar el carácter de una persona y su comportamiento reflejará el negativismo. Sí, pues tienes mucha razón. Las personas que tienen amargura y resentimiento pues no pueden hablar nada positivo porque lo que tienen justamente es, como tú lo mencionabas, solamente sentimientos y pensamientos negativos, gente que solamente se dedica a cuestionar y a juzgar a los demás. En todo tiempo, en todo momento están buscando los defectos, los errores, criticando, y pues desafortunadamente su vida se mueve alrededor de todos esos sentimientos negativos. Palabra sabia que Dios nos dejó, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es muy notable cuando alguien está sentido, resentido o amargado. Podemos notar que el resentimiento, la amargura, el odio, la falta de perdón pueden producir úlceras, hipertensión arterial, artritis. Doctores señalan que el 90% de enfermedades se originan de enojos, resentimientos, amarguras y miedos. Sí, tenemos un caso bien real de una historia que sucedió en un país allá en África, donde este país, Camboya, 5 millones de habitantes. Un hombre llegó al poder y llegando al poder mató a 1 millón de personas. ¿Cuál es la razón? Simple y sencillamente, cuando él era niño, era muy delgado, muy enfermizo, había problemas respiratorios y normalmente, como en la infancia pensamos que es algo simple, una palabra decir mocoso, porque le escurría el moco, pues para todos se nos hace fácil decirles a los niños, ¿verdad? Mocoso, pero él en su interior empezó a cargar con esa amargura y se contaminó. Era mediocre en sus estudios, era muy pasivo y pues con todo esto podemos decir, es que no es posible que haya matado 1 millón de personas. Pero en la escuela sus amigos lo golpeaban, lo pateaban, lo empujaban y nunca se defendió, ni aún verbalmente. Entonces, ¿qué sucedió con él? Ahí se acumularon las heridas, el resentimiento, la amargura. Y entonces se convierte en un líder político y gobierna. Y al tomar esto, ahí es donde él, toda esa frustración de su herida, de su resentimiento, de su amargura, lo saca. Y con el hecho de tener el poder y tener la autoridad, entre comillas, ahí desató todo, ahí soltó todo lo que había dentro de su corazón y desafortunadamente 1 millón de personas tuvieron que pagar los platos rotos, como decimos, de una amargura de un solo hombre. Y así podemos mencionar y le garantizo y le puedo asegurar 100% que muchos de ustedes conocen la historia de Adolfo Hitler. Y si pudiéramos identificar qué había en su corazón, le puedo decir seguro 100% que fue una herida, un resentimiento, una amargura, lo que lo llevó a provocar este tipo de situaciones. Y así hoy grandes líderes, grandes políticos, le puedo asegurar que detrás de su historia, en su pasado, en su familia, hay heridas, hay amargura, hay resentimiento, hay dolor y que lo ha llevado a hacer lo que están haciendo hasta el día de hoy. Por eso es importante que tomemos este tema seriamente y lo consideremos como familia, como sociedad, como grupos, como organizaciones, para que veamos hasta dónde puede producir el efecto de este tipo de circunstancias que, te vuelvo a repetir, amado radio oyente, así como existe Dios el bien, existe el mal, y su objetivo Dios lo estableció por la palabra, que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, y ese es el objetivo, destruir. Entonces nosotros estamos del lado de lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo. Vino a rescatar lo que se había perdido y vino, como dice la Escritura, y aquí es donde le comienzo a compartir, porque Dios a través de Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces estamos viviendo ese tiempo donde verdaderamente Jesucristo ha venido a dar libertad a los cautivos, a los quebrantados de corazón.
Radio Escucha, tendríamos muchos ejemplos, tendríamos demasiadas horas para contemplar y darte más y más ejemplos de lo que Dios ha hecho, y damos testimonio de muchos cuadros en los cuales hemos visto la mano de Dios a través de Jesús, como hombres, mujeres han sido liberados en esta sanidad que en el alma tenía su herida, su resentimiento, su amargura. Así es, como lo acaba de decir el pastor, pues todo lo que nosotros podemos ejemplificar, en todo se relaciona el resentimiento y la amargura a muerte. Todo es muerte, porque si no es el afán de querer castigar y matar muchas veces físicamente al que nos ofendió, al que nos hirió, es matándonos a nosotros mismos, porque de cualquier forma todo ese sentimiento que guardamos es para muerte. Por eso mencionamos que también eso nos puede llevar a enfermedades, y pues nosotros queremos compartirles que Dios nos tiene aquí y nos creó para vida, y para eso también nos dio a su Hijo Jesucristo, para vivir. Cuando damos lugar a la amargura, nuestra mente es afectada, nos causa depresión. La amargura afecta nuestra personalidad, y como ya lo decíamos antes, la amargura afecta nuestra relación con Dios. Quisiera darte un ejemplo más práctico, y yo sé que esto te puede sonar muy fuerte, muy difícil, pero se ha dado y se seguirá dando, y sobre todo en el ámbito de nuestra comunidad hispana latina aquí y en nuestros países respectivos. Tuvimos hace tiempo la experiencia con una pareja cuando vinieron a mí y me dijeron: pastor, nosotros no tenemos a nuestros padres aquí, y es lo que hay mucha gente aquí que no tienen a sus padres, y vinieron donde mí y me dijeron: queremos que usted sea pues nuestro padre y queremos hacerle saber que somos novios. Y yo le dije: perfecto, qué bueno y qué atrevido, y te agradezco y te felicito por este atrevimiento de venir y confiar en nosotros. Y hablamos de que la cuidara, de que la protegiera y que hiciera lo correcto. Y pasó un mes, y al mes me dice el muchacho: pastor, ¿sabe qué? Estoy notando raro a mi novia, dice. La tomo de la mano y todo va bien, le doy el abrazo, está muy bien, pero cuando le quiero dar un beso, entonces ahí empieza el problema. Como que algo está sucediendo, o no sé si ella ya tiene a otro, no sé, dice, algo está pasando, pero no se deja y no me permite. Entonces no sé qué esté pasando. Ok, le dije, voy a observarla en una semana durante los servicios en la iglesia, y la observé y sí noté el rostro. A veces no necesitamos ser tan espirituales como a veces la gente piensa, sino simplemente a veces actitudes normales, y de pronto cambias tu parecer, pues se nota que algo está pasando. La cité y fuimos a visitarle, y le dije: algo está pasando con el novio. Dice: no, pues todo bien. Le digo: pues parece que no todo bien. Le digo: porque te observé durante la semana y noté que no estás muy contenta con ella. Algo está sucediendo, te ha faltado el respeto, te ha ofendido, ha hecho algo fuera de orden. No, todo está bien. Entonces, ¿por qué no hay esa relación? ¿Por qué no veo ese afecto con él? Como que tu acercamiento, tu relación con él no está muy bien fincada. Entonces, tardamos como 45 minutos y no podíamos lograr encontrar el problema, identificar la circunstancia. Pero de pronto, cuando yo estoy a punto de retirarme y decirle: mira, mija, pues solamente le pido a Dios y voy a pedirle en oración que te guarde, que te cuide, para que te libre de esa circunstancia que tal vez estás pasando. Si tú me dices que todo está bien, qué bueno. Pero sin embargo, si hay algo que te está lastimando, que te está afectando en tu interior, pues ojalá y lo puedas sacar. No haya sido que te hayan lastimado, no haya sido que te hayan herido o que hayan abusado de ti. Y cuando dije eso, empezó a llorar, y empezó a llorar, y empezó a llorar, y empezó a llorar. Dios nos permitió identificar cuál era el problema. Y cuando termina de llorar, entonces le dije: ahora sí, cuéntame. Y entonces pudo abrir su corazón y decir: pastor, cuando yo tenía 6 años, mi medio hermano me violó. Y él piensa que no me doy cuenta, y estamos aquí mismo, en el mismo trabajo, en la misma compañía, y él piensa que no me acuerdo, pero me recuerdo bien lo que hizo, y lo hizo con una venganza, que porque supuestamente mi mamá se metió con su papá. Y por eso yo no tengo la confianza con los hombres. Wow. Y ahí nos dimos cuenta por qué no podía besar a su novio. Y gracias a Dios hicimos la oración, se hizo el perdón, se soltó, se desató, se quitó todo esto.
Y le puedo decir que hoy felizmente tiene a su esposo, tiene a sus hijos, y damos gracias a Dios por esta bendición de poder haberlos hecho libres de estas circunstancias, porque si no, pues quién sabe dónde estarían y cómo vivirían y cómo estaría sufriendo todavía este cuadro, cuando ahí es donde, le vuelvo a repetir, amado radio oyente, entra el Espíritu de Dios para mostrarnos y revelarnos en el pasado qué nos lastimó, qué nos hirió. Y no solamente, a veces la gente piensa que queremos sacarle el pasado como para condenarnos, para acusarnos. No. Queremos escudriñar el pasado para ver dónde está el problema, dónde está la solución, y entonces presentar a Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es el único que lo puede hacer, porque, y le vuelvo a repetir, psicólogos, yo he hablado con psicólogos y me dice, es cierto, pastor, nosotros identificamos el problema, pero no tenemos la solución. Entonces ellos mismos reconocen que no encuentran solución. Entonces por eso muchos jóvenes o personas que van a consejería o consulta con psicólogo o con psiquiatra terminan traumados más todavía, porque dice, bueno, pues si me encontró, pero pues deme la solución. Y ahí es donde nosotros queremos decirle, la solución es Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, los compañeros de la amargura son la autocompasión, la falta de perdón, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Es el resultado de sentimientos muy profundos, que quizá los más profundos de la vida estén ahí escondidos, y lamentablemente nuestra comunidad hispana, y no estoy hablando solamente de los mexicanos, sino toda la comunidad hispana que está en este lugar y en algunos otros estados, lamentablemente no hablamos de eso en nuestros hogares, no tratamos eso en nuestras vidas, no buscamos ayuda porque o nos da pena o porque es difícil para nosotros abrir nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, no más que nada porque pensamos que, como dijeron hace un momento, pues nos puedan juzgar o burlarse simplemente de nosotros. Pero yo creo que si ustedes que nos están escuchando tienen alguna duda, alguna pregunta, están pasando en este momento por alguna situación como esta parecida, pues es momento, yo creo, que para que ustedes nos llamen y podamos platicar quizá más a fondo con ustedes, porque el tiempo que tenemos aquí es corto para tratar un asunto como este, que es delicado en nuestros hogares. Sí, hay una parte, me llamó la atención, que aún el salmista David dijo, ¿quién me diese alas como de paloma para volar y descansar? Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Muchas veces cuando ya el resentimiento a raíz de la herida, la amargura, hay mucha gente que tiende a aislarse. Mucha gente comienza como que a ponerse una máscara, ¿no? Le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y te dice, no, pues bien. Pero su rostro te dice lo contrario. Como que dices, como que lo que me acabas de decir no va de acuerdo con lo que decimos, no, lo que tu cara está diciendo. Y hay mucha gente que busca tal vez huir o alejarse o olvidarse de lo que está pasando, ¿no? Y comienza a buscar la salida en el alcohol, muchos en las drogas, y lo toman como una alternativa para olvidarse de un rato de lo que sienten, de lo que les causa dolor, así como lo que nos decía el pastor, ¿no? De aquella persona que desde su niñez traía ese dolor, y pienso que muchas veces lo trató de ocultar, pero llegó un momento en que se tuvo que enfrentar a él. Y es importante de no esconder lo que nos sucede, porque muchas veces al comenzar a sentirnos resentidos, o que nuestro corazón comienza a llenarse de amargura, esto comienza a convertirse en un veneno. Decía alguien, la amargura es un veneno que uno mismo se lo toma, pero quiere que le haga mal a otra persona, y pues es imposible, ¿no? No hay que esconder, hay que tratar de confrontarlo. Si fue con un ser querido, ok, sabes que mira, me hiciste esto, me acuerdo, me dolió lo que me hiciste, pero yo quiero perdonarte. Bueno, en esta noche también vamos a un ejemplo muy 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 claro. A veces pensamos que la amargura, a veces pensamos que el resentimiento nos afecta a nosotros que no somos a lo mejor muy importantes, y les voy a poner un ejemplo en esta noche. No sé si alguno de ustedes radioyentes conoce a Adele, una cantante muy famosa. Ella fue abandonada a días de que ella nació.
por su padre. Su padre la abandonó a su mamá. Ahora que ella es muy famosa, el papá quiso involucrarse en la vida de esta cantante y pues ella con dolor, con amargura, con mucho resentimiento, dijo, le escupiría a la cara a mi padre, y ahora que sé lo que hizo no quiero saber nada de él. Ahí es donde nosotros queremos apelar a lo que dice nuestro gran Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando miramos, y yo creo que toda la gente recuerda y celebra a veces en los tiempos en los cuales se hace la fiesta de la Pascua y donde se presenta la crucifixión de Jesús, gente que lo escenifica. Y muchos recuerdan que estando ahí en esa cruz, ¿qué fue lo que dijo cuando lo estaban crucificando? Y cuando es la controversia de que quienes lo mataron, si los judíos o los romanos, tanto unos como otros lo hicieron, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús en ese momento? Simplemente hizo una oración y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el mejor ejemplo que podemos hablar del perdón es Jesús mismo, cuando Él fue crucificado sin tener ninguna culpa, sin tener ningún pecado, sin ninguna falta, sin ningún error, pudiendo Él haber declarado, pudiendo haber sentido en su interior cómo su propio pueblo lo traicionaba, cómo los romanos lo crucificaban, lo ataban, todo lo físico y lo verbal, que fue insultado, que fue ofendido. Por eso dice por ahí la Biblia: herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces nosotros no somos capaces de perdonar porque duele, siente. Sí, yo sé que siente porque también hemos vivido esas etapas, hemos pasado por esos cuadros, lo que a veces no es fácil el poder perdonar. Pero cuando miramos a Jesús y cuando contemplamos su obra y su trabajo, entonces nos damos cuenta de cuán sano y cuán limpio podemos estar de estas circunstancias y ser libres, porque viene siendo una atadura, porque el no perdonar estaríamos siendo atados a esa persona, estamos condenando, estamos declarando maldición contra la persona y pues nosotros también somos maldecidos. Entonces, ¿qué nos queda? Soltar y desatar para que nosotros también, usted recuerda bien la famosa oración del Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y termina por ahí abajo diciendo: perdónanos, ¿como qué? Como nosotros también perdonamos. Entonces, si queremos que Dios nos perdone todos los días por cosas que hacemos, pues necesitamos perdonar a los que nos ofenden, a los que nos lastiman, a los que nos hieren, a los que nos provocan este resentimiento, esta amargura, este odio, y poder entonces verdaderamente trabajar y hacer lo que Dios quiere que hagamos, que convivamos, que tengamos comunión los unos con los otros, que nos amemos. Y ahí donde, si ustedes pudiéramos juntos meternos en la historia de cada país, de cada uno de los continentes en este tiempo, nos daríamos cuenta que todo se ha originado, todas esas guerras, esos pleitos, esos conflictos que se han dado, han sido por un resentimiento, por una amargura, por un odio que se motivó a través de palabras más que de acciones físicas. Y esas son las que queremos contemplar en esta noche y decirte, amigo mío, que si estás pasando por un problema, tienes un resentimiento, tienes una amargura, hay un odio, no sabes qué hacer, aquí está la respuesta, aquí está la solución en esta noche: el poder perdonar a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ok, el tiempo aquí pasa volando y pues ya llegó el tiempo para una pausa musical, y pues después de esta pausa musical vamos a continuar con ya entrando de lleno al perdón. Así que no se despegue y continúe con nosotros.
que es difícil perdonar. No dejes tu día oscurecerse. Dale a Dios una oportunidad. Él convertirá tu dolor en felicidad. Dile que en tu alma necesitas perdón y que tú le cerraste la puerta de amor. Dile que ha sido duro poder olvidar. Dile que necesitas volver a empezar. Dile que reconstruya todo tu corazón y que saque de ti todo amargo dolor. Que ponga en ti el deseo de poder perdonar. Dile que necesitas volver a empezar. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria en esta noche? Y bueno, seguimos porque el tiempo se nos va encima. Cerramos entonces diciéndole, amado oyente, que pues todavía nos puede llamar 441-3000 para cualquier punto, cualquier opinión, si es amplio, si le da temor aún todavía por el tema o le tocó el botón en su espíritu, en su alma de algo que esté pasando, con toda confianza podemos hacerlo. Llámenos al teléfono 727-458-1007 de manera personal. Si el asunto no quiere que salga al aire, nosotros también estamos dispuestos para ayudarle, para aconsejarle, para poder sacar esta herida, este resentimiento, esta amargura que le puede estar afectando. Porque verdaderamente una de las cosas que quiero agregar, y comenzando con el tema del perdón, antes de que compartan nuestros demás amigos, simplemente la palabra perdonar significa desatar, soltar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla en un versículo donde dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí en el concepto original del griego significa desatar, soltar. Entonces, si tú tienes resentimiento, amargura, si tienes odio contra alguien, lo tienes amarrado, lo tienes atado a ti mismo también. Como te decíamos en el ejemplo del sueño, donde la mujer no podía perdonar a su padre, la soga estaba en su cuello, pero la otra parte estaba en su pierna. Por lo tanto, te estamos invitando a que entiendas el concepto como el perdón, la única forma de poder solucionar y salir adelante con este problema. Te vuelvo a repetir, ningún psicólogo, ningún psiquiatra podrá hacerlo para poder sanarte en esa área que te está afectando no solamente en el alma, sino ya está tocando el cuerpo. Así que estamos terminando hablándote para que tú tengas la capacidad de poder perdonar, de soltar, de desatar. Bueno, nos queda muy claro que la amargura es un veneno. ¿A cuántos nos gustaría tomar veneno? Bueno, el antídoto para este veneno se llama perdón. La cura para la amargura, el resentimiento, es el perdón. Y el perdón no significa pasar por alto el pecado, la aflicción, la ofensa que nos hicieron, ni tampoco es fingir lo ocurrido. Perdonar tampoco trata de olvidar. Podemos decir que es costoso perdonar, es cierto, pero es más caro aún no hacerlo. Pues sí, queridos radioescuchas, podemos pensar en una pregunta muy difícil, pues, ¿por qué no se perdona o por qué no se pide perdón cuando una cosa u otra pasa? Ya sea que nos ofendieron, ¿por qué no perdonamos? O si nosotros ofendimos, ¿por qué no pedimos perdón? Puede haber varias razones, entre ellas no pedimos perdón por cobardía,
por soberbia, porque pensamos pues como que, ay, ¿por qué vamos a pedir perdón, verdad? O ¿por qué no perdonamos? Porque somos necios, porque somos orgullosos, soberbios también, o ignorantes a veces. Y pues pensamos solamente en lo que se nos hizo. Y sí, es verdad, cuando nos ofenden, nos lastiman, nos causan una herida, es doloroso. Pero en ese juzgar pensemos también en nosotros mismos, porque también nosotros estamos siendo necios y estamos ofendiendo y lastimando a nosotros mismos. Y si nosotros pues no queremos ser iguales que aquel que nos ofendió, ¿verdad? Porque cuando nos ofendieron o nos hirieron, estamos, como dijo uno de nosotros, estamos repasando y repasando lo que se nos hizo. Y si no queremos ser iguales que el que nos hirió, pues entonces tratemos con todo nuestro corazón pues de abrir ese sentimiento a Dios para poder encontrar, como dijo Iván, pues el antídoto, que es el perdón. Así es, porque aquí te podrás preguntar, bueno, ¿y a quién he de perdonar? ¿O a quién suelto? ¿A quién desato? Como decía hace ratito, pues simplemente a quienes te han herido, a quienes te han causado una molestia, que hay resentimiento, amargura dentro de ti. Tienes que soltar esas heridas. ¿Y qué va a suceder al hacer esto? Pues que tú también vas a ser desatado, porque déjame decirte una vez más, solo con el perdón se va a desatar todo resentimiento, toda amargura y todo odio. Porque, y muchas veces escuchamos, pues yo perdono, pero no lo puedo olvidar. Y no es así, porque tenemos que a veces caminar, como dice también la Biblia, una milla extra. Y esto le pasó a un empresario cristiano, fue algo verídico, fue algo real, donde un socio le robó las acciones y lo dejó sin nada. Entonces el empresario tenía que llevarlo a juicio, perdón, a juzgarlo o perdonarlo. Entonces lo que hizo él, le pidió a Dios dirección, y Dios le dijo que tenía que perdonarlo. Y mire hasta dónde pasó con este ejemplo, porque Dios mismo le dice, mira, lo que le está pasando a este ex socio tuyo, le está yendo mal en los negocios y ya se va para ir a otro estado porque ha perdido todo lo que te quitó y no tiene dinero. Así que le vas a dar para el pasaje y le vas a comprar su boleto. Imagínense, todavía perdonarlo y todavía comprarle el boleto para que se pudiera ir, porque ya no tenía ni dinero. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Aceptó. Entonces fue donde estaba su ex socio, le dijo, ok, mira, sé que estás pasando mal, sé que hiciste mal conmigo y sé que en este momento no tienes ni siquiera para el pasaje para irte, y Dios me ha dicho que te dé todavía el pasaje. Así que toma el pasaje y puedes irte. Wow. O sea, qué cosas tan tremendas nos hace Dios cuando verdaderamente reconocemos, y hay una paz y una tranquilidad y una libertad para poder hacerlo, para poder tomar esa decisión. Porque déjame decirte, amado radio oyente, bien recalcado, el perdonar es una decisión mucho más que un sentimiento, porque tienes que comenzar a tomar esa decisión, no puedes dejarla así. Toma la decisión, cuesta, pero poco a poco lo vas haciendo, porque decidiste perdonar, tomas la decisión, y el sentimiento nunca lo va a lograr, nunca lo vas a dejar, porque el sentimiento te va a decir, no, no lo hagas. Sí, hay por lo menos diferentes tipos de perdón. Podemos hablar de muchos de ellos, pero por el momento yo quisiera hablar de 3 clases de perdón. Uno de ellos es el perdón que le das a alguien que te lo pide, alguien que se arrepiente genuinamente y que no está siendo solamente amable, sino que alguien que cambia realmente. Y esto muy bien una vez Jesús le pasó esto cuando dice en Lucas 17 que si tu hermano, tu prójimo, tu amigo, tu familiar, el que sea de ellos, te ofende, dice que pues que le pidas una explicación, ¿no? Y que también pues si se arrepiente y te pide perdón, pues que lo perdones. La segunda clase de perdón es un poco más difícil. Es el perdón que tú le das a alguien que no se arrepiente, que no cambia, sino que te sigue causando problemas. Jesús dijo en Mateo 6 que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Él también nos va a perdonar. El tercero, y yo creo que es un poco más difícil, es el que se le da a alguien que no solamente no te lo pide, sino que alguien que todavía te sigue molestando, que no cambia, que es más, que no se lo merece.
Ahora, yo puedo hablar de muchos ejemplos, de hablar de otras cosas que podemos encontrar por ahí, pero si vamos con algo práctico, yo voy conmigo mismo. Hace muchos años, cuando yo estaba pequeño, en la casa nosotros veíamos como niños cómo mi padre maltrataba a mi mamá. Y yo crecí con ese sentimiento, ¿no? De que dije, no, pues yo cuando sea grande le voy a hacer esto a mi papá, le voy a hacer aquello. Y estuve acumulando muchos sentimientos malos acerca de él, porque yo quería vengarme, porque pues yo digo, si es su esposa, si es mi mamá, ¿por qué le hace eso, no? Si le dio hijos, ¿por qué eso lo hace? Pero cuando crecí, lejos de estar haciendo cosas que yo imaginaba poder hacer cuando ya tenía las fuerzas suficientes para poder vengarme, lo único que gracias a Dios no recibí consejería, no recibí ninguna otra palabra, sino que la única palabra que yo pude escuchar fue la palabra de Dios, y de ahí me empecé a refugiar, me metí, y pues eso me ayudó mucho. A mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues esto se hace así, esto no se hace así, estos sentimientos se llaman así, como lo que hoy en esta noche se está platicando, ¿no? De tener que expresarles a ustedes qué es resentimiento, qué es amargura, qué es perdón, qué es enojo. A mí me hubiera gustado hace mucho, ¿no? Pero lamentablemente nosotros no tuvimos esa orientación, pero yo le doy gracias a Dios porque dentro de todo eso, al meterme en la Biblia y la palabra de Dios, pues pude salir de eso, ¿no? Y para mí, aunque mi padre nunca me dijo perdóname o me hubiera dicho, sabes que yo quiero hablar contigo acerca de lo que estuvo pasando aquí en la casa, pues me hubiera costado mucho, claro, pero pues lamentablemente no se dio. Pero yo hasta la fecha no le guardo resentimiento, no le guardo rencor, lo quiero, lo amo como mi padre, y pues aunque difícil, pero yo pude lograr eso, y yo sé que ustedes también lo pueden hacer. Se nos fue el tiempo y lo único que vamos a terminar es hacer una oración final para darle gracias a Dios por esa oportunidad de que usted nos ha escuchado. Y vuelvo a repetir, tome la decisión de perdonar en su voluntad. Usted puede decir, no puedo perdonar, no quiero, no siento, pero si pones esa voluntad a funcionar, Dios va a obrar a favor tuyo, y tú y yo escogemos perdonar y Dios pondrá el sentir después. Así que vamos a hacer esta oración y decir, Dios Todopoderoso, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder hablar de ti, de poder contemplar que a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, está el perdón como la solución, como la respuesta a todo resentimiento, a toda amargura, a todo odio, a toda molestia que pudo lastimar, que pudo estar afectando, y que en un momento dado, Señor Dios Todopoderoso, si existe, si hay todavía a través de estas ondas radiales alguna persona que esté pasando por esta circunstancia, Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Tú has venido para ser el ayudador, el consolador, para restaurar, para sanar, para que ese quebrantado de corazón, por medio de la sangre preciosa de Jesús, pueda ser restaurado, pueda ser sanado, pueda ser liberado. Ponemos en tus manos la vida de todo radioyente, amado Jesús, para que seas tú, por tu sangre preciosa, considerando la vida, la necesidad, la desesperación, si en un momento dado no encuentras salida, Señor, tú eres la respuesta. Y en este momento, Señor, ponemos en tus manos a cualquier radioyente que nos esté escuchando y esté pasando por esta circunstancia de resentimiento, de amargura, de odio, de rencor, todo dolor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, desatamos por el poder de tu Espíritu Santo, por la sangre preciosa, por la fe que hemos puesto en ti, por tu nombre que es sobre todo nombre, y por el Espíritu Santo de Dios y esta palabra, que sean sanos, Señor, que sean totalmente sanos y sean capaces de perdonar y ser liberados de esta atadura que tienen. Gracias, Dios Todopoderoso, en tus manos entregamos y bendecimos cada una de estas familias que nos han escuchado en esta noche, y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cayendo aquí es tan fuerte
fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. WTAN, Clearwater, Tampa Bay. WDCF, Dade City, Tampa Bay. WZHR, Zephyr Hills, Tampa Bay. Listen. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Local business for sale. QP Hair, Nails, and Skincare. Located at 2340 State Road 580 in Clearwater. Negocio local a la venta. QP, pelo, uñas, cuidado de la piel está a la venta. Localizado en el 2340 State Road 580 en Clearwater 33763. Included are 2 hair stations, 4 nail stations, 4 spa stations, and a facial room. El negocio incluye 2 estaciones de pelo, 4 estaciones de uñas, 4 estaciones de spa, habitación de faciales, 2 lavabos de pelo. You must see inside. For more information, call 727-725-2025. That's 727-725-2025. Para más información, llámenos 727-725-2025.
727-725-2025. Tiene que visitarlo. Negocio local a la venta. QP a la venta. For the best authentic Spanish food, you need to visit Spain Plus European Bakery. 8674 49th Street North in Pinellas Park. Don't miss their $9.99 lunch buffet Fridays from 11 a.m. to 3 p.m. Más de 20 platos diferentes. Llamen 727-544-4499. Call 727-544-4499.